Hola, hola amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos a este su espacio aquí en La República. Hoy estamos viernes, cerramos la semana, una semana que ha sido bastante movida en materia de derechos humanos y sobre todo que ha implicado poner al centro los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A lo largo de la semana hemos abordado desde diversos ángulos, en particular el caso sobre la casa hogar refugio de la congresista Milagros Jáuregui y cómo es que ahora, después de que se evidenciara que incurrió en un delito, que faltó al Código de Protección al Menor, el Ministerio de la Mujer anunciara ayer que está trasladando de manera progresiva a las menores que le había derivado. Pero hoy tenemos que descentralizar el tema de la violencia sexual porque es necesario que nos traslademos a la Amazonía, donde lamentablemente se han desarticulado en Condorcanqui, Amazonas, las fiscalías especializadas que veían los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los principales afectados han sido las niñas de la población Aguajún y Huampis, que ahora van a tener que esperar a que una sola fiscalía vea los 800 casos que hay pendientes con respecto a este tema. Para esta tarde se convocó a un plantón, lo hizo Rosemary Pioch, quien ha sido a lo largo de todo este tiempo una mujer que ha denunciado con firmeza lo que viene sucediendo en su comunidad. Y así es como ella lo anunciaba. Vamos a verlo cuando narraba el porqué, la importancia de este plantón. Como presidenta y representante del Consejo de Mujeres Aguajún Huampí Sumuque Yahui, denunciamos públicamente al Estado peruano por desactivar el sistema de justicia de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Condorcanqui. Más de 800 casos quedarían en la impunidad, denuncias que no son atendidas, mucha injusticia en el territorio. Niñas que todos los días sufren violencia y son contagiadas con VIH y SIDA, enfermedades venéreas, niñas que mueren sin tener el acceso a la justicia. Por eso, este 13 de febrero estamos haciendo una convocatoria masiva, una marcha pacífica en defensa de los niños, niñas y adolescentes y también en la defensa de la madre naturaleza, porque el extractivismo está haciendo mucho daño a las mujeres en especial. Por eso convocamos a todos a sumarse a esta marcha, porque las niñas, niños y adolescentes nos necesitan. Y el pueblo Aguajún Huampís, presentes, levantamos nuestra voz para que nos escuchen, porque también somos peruanos, somos Aguajún y tenemos derechos como todos los ciudadanos del Perú. Si a partir de la marcha pacífica no se activa el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, nosotras, las mujeres organizadas, tomaremos acciones con nuestras leyes especiales, como es la justicia ancestral. Basta más de impunidad. En Condorcanqui se registran en promedio 6 denuncias de abuso contra menores al mes. Estas fiscalías habían sido creadas precisamente porque había una sobrecarga procesal de denuncias de amplia data que no estaban siendo tratadas. Y eso, en lo concreto, en lo práctico, representaba un peligro para las menores que denunciaban. Muchos de estos casos estaban y están concentrados lamentablemente en docentes, personas a quienes el Estado llevó o contrató supuestamente con la finalidad de educar a estas menores, de hacer pedagogía, de enseñarles a estas menores y que aprovecharon esta cercanía y este vínculo de docente-alumna con niñas pequeñas desde los 5 años, hay casos de 3, 5, 10, 13 años, para abusar de ellas.
Si usted recuerda, cuando todo esto salió a la luz, una serie de indignantes declaraciones también llamaron mucho la atención sobre el abordaje y el desconocimiento que se tiene en cuanto a este tipo de denuncias, sobre todo cuando suceden en la Amazonía. Recordemos cuando Morgan Quero, quien era entonces ministro de Educación, dijo que se trataba de un tema relacionado a prácticas culturales, algo que la comunidad aguajún rechazó y por supuesto señaló como una declaración ignorante, falsa y que desinformaba a la población, porque son ellas mismas quienes siempre han tenido firmeza en denunciar este tipo de violencias y en exigirle al Estado que trabaje desde la prevención, pero también en el fortalecimiento del sistema de justicia. Y lo que ha hecho el Estado es exactamente lo contrario. Tomás Aladino Gálvez tomó la decisión de desarticular estas fiscalías, supuestamente con un cierre justificado en la falta de presupuesto. Pero es una decisión que en realidad tiene carga política y que lo que dice y que lo que decide es darle la espalda a las miles de víctimas que existen, que son niñas y adolescentes y que tienen que convivir con sus agresores cerca. Esto lo vimos el domingo pasado en un reportaje de Cuarto Poder que llegó a la zona y que narraba cómo estas niñas y sus familias vivían con miedo porque pese a las denuncias y pese a tener supuestas medidas de protección, los agresores vivían aún en la comunidad, estaban insertos en la comunidad, no les había sucedido absolutamente nada. Algo que va relacionado con un grave aumento de los casos de VIH. 253 casos de VIH se registraron solamente en el 2025. Un problema que además va relacionado con un sistema de salud que hace muy poco para la prevención y el tratamiento. Nuevamente, cuando uno revisa en la data estadística las edades de las niñas y niños contagiados con VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es demasiado doloroso saber que empiecen desde los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad. En contra de todo esto, las mujeres y la comunidad Aguajún Huampi se ha organizado. En lo que veíamos era una marcha pacífica, como lo llamaba Rosemary Pioc, quien está de hecho conectada con nosotros esta tarde desde este plantón en Condorcanqui. Rosemary, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rosemary, ¿me escuchas? Rosemary. Hola, Rosemary, Sí, ¿cómo buenas estás? tardes, estimada. Sí, Hola, Rosemary, estaba con un poquito de mucho gusto de retraso. verdad agradecerles por este. Sí, la señal está, como está lloviendo, tenemos problemas de conectividad, pero ya estamos acá conectadas para poder informar a la población y también preocupadas como siempre por los casos de violencia. Hoy hemos tenido la gran marcha pacífica en la provincia de Condorcanqui. Bien, Rosemary, cuéntanos un poco sobre la marcha, quiénes fueron las personas que asistieron. Nosotros hemos logrado tener algunas imágenes que eran en realidad familias enteras, no solamente mujeres, sino parte de la comunidad indignada con lo que viene sucediendo desde la fiscalía. Sí, hoy día hemos tenido la marcha pacífica donde ha habido mucha presencia de autoridades, también la participación de mujeres, de lideresas, incluso de niñas que fueron violentadas y embarazadas, también han participado en esta marcha con el objetivo de que el Estado, la Fiscalía, pueda activar el sistema de justicia en nuestra provincia de Condorcanqui. Por eso que hoy hemos tenido la marcha, ¿no?, con mucha participación, como les repito, con defensoras de la vida, con jóvenes, hasta niños hemos tenido la presencia de niños, mi estimada.
Bien, Rosemary, estamos viendo algunas de las imágenes. Cuéntanos un poco dónde se convocaron, si es que llegaron personas de diversas regiones también, y cuál era un poco el pedido principal y hacia quién estaba dirigido. Sí, hemos tenido mucha presencia de autoridades de la provincia de Condorcanqui, también otras que no han participado. También hemos tenido la participación de mujeres de Lima que han venido de Provida, la red de mujeres Provida que han participado. Está del CEN, activistas, mujeres, adolescentes que han sufrido violencia, madres de familia que han participado con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Y en especial bastante jóvenes que han tenido a bien de acompañarnos en esta marcha pacífica. Ha pedido también de que el sistema de justicia se active en la provincia de Condorcanqui. No pueden quedar impune más de 800 casos. Decimos más de 800 casos, señorita, porque solamente 800 casos de violaciones o denuncias han llegado en la fiscalía, pero sin embargo se tiene más índices y el incremento de violencia es muy alto en la provincia. Muy caímos. Rosemary, hablemos un poco de la situación actual, ¿no? Mencionamos que hay alrededor de 800 casos en espera, pero la última vez que conversé contigo, tú me señalabas que se siguen registrando casos este año 2026, nuevos casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Señorita, el mes de enero hemos tenido más de 3 nuevos casos. Hoy, este mes de febrero, estamos teniendo más de 9 casos. Más de Ayer, 9. a partir de las 7 de la noche, hemos recibido a un niño que ha sido violentado de 9 años, un varoncito que es indignante y doloroso. Tenemos niñas de 3 años violadas, de 5, de 8, de 7, de casi todas las edades, 14 años, violentadas y contagiadas con enfermedades venéreas, como también con VIH-Sida. Nosotras tenemos todas esas evidencias, esta información, porque nosotras vamos directamente a las comunidades, atendemos a ellas, al llamado de las niñas que han denunciado cuando han sido violentados por sus padrastros, por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, por sus profesores. Estamos teniendo bastante niñas que denuncian ahora. No se están callando las niñas, pero también muchas sufren riesgo. Hoy tenemos a una madre de familia que por denunciar un caso de violación a su hija, que lo tenemos acá en Condorcanqui, en nuestro albergue temporal, ha sido amenazada y la señora tiene temor de regresar y nosotros le vamos a tener en la maloca, cuidándola, protegiéndola para que no sea agredida o asesinada, mi estimada. Justo sobre eso, Rosemary, escuchábamos lamentablemente algunos testimonios que señalaban que cuando las niñas denuncian, muchas veces en sus familias se encuentran también rechazo y más bien castigo por salir a hablar y por señalar a sus agresores. Ese como un problema. Y el segundo, que como en las comunidades no se está haciendo nada con respecto a la detención de los agresores mientras que los casos no avancen, viven muy cerca los niños de las mismas personas que han denunciado. Sí, efectivamente. Justamente en esta marcha hemos hecho los plantones en la UGEL Condorcanqui exigiendo que en la UGEL ya no sea un cementerio de expedientes donde llegan el informe donde docentes hacen mucho daño. Hemos pedido celeridad en que estos emitan los expedientes inmediatamente a la fiscalía, exigiendo que ya no haya impunidad, que no haya lentitud en los procesos, que se denuncien. Ya no podemos seguir callando. E incluso hemos parado en la red de salud exigiendo al director de la red que exija al gobierno central y nacional
de que se implemente con más psicólogos para la atención a las víctimas. Muchas víctimas, señoritas, niñas que han sido violentadas. Hemos visitado las comunidades que no tienen asistencia psicológica. Es lamentable que estas niñas vivan sufriendo, teniendo temor y su agresor sigan cerca a ellas, no estén protegidas, no tengan esa salvaguarda. Y realmente es doloroso. Hemos llegado también al hospital de Santa María de Nieva. Hemos hecho el plantón exigiendo al hospital de que los casos de violencia no queden impunes, que hagan realmente su trabajo transparente, porque ahí llegan las niñas con víctimas de violencia y como no hay especialistas para que atiendan a niñas que vienen realmente destruidas por la violación, tienen que llevarle de viaje de 6 a 8 horas hasta Bagua. Eso estamos exigiendo al gobierno central, de que el hospital de Santa María de Nieva es de nombre hospital, pero en sí en el fondo es como un puesto de salud, una microred, que simplemente con equipos de operación, que haya sala de espera, haya sala de operación, que simplemente con más profesional. En Nieva, un profesional que hace las entrevistas a las víctimas, llega cada 15 días en Condorcanqui, ¿no? Y los demás días no hay ausencia de este profesional y exigimos profesionales que hayan permanente. Asimismo, hemos ido a la comisaría de Santa María de Nieva exigiendo también a la policía de que capturen a los violadores que están cerca, que rondan acá, que caminan libremente haciendo daño, siguen siendo haciendo daño a las niñas. Hemos entregado un cartel donde teníamos las fotos de los violadores, les hemos entregado a la policía diciendo, si ustedes no conocen a estos señores, nosotras la organización sí conocemos y con ustedes podemos capturar. Porque estos señores no solamente han violado han violado a 6 niñas, 8 niñas, 10 niñas, una sola persona. Y eso no se puede seguir permitiendo, señorita. Asimismo, hemos llegado a la Fiscalía Provincial de Condorcanqui, donde encontramos las puertas cerradas y nosotros nos hemos posicionado con mucha fuerza, porque nadie nos puede cerrar la puerta. Ellos tienen que escuchar nuestra voz, tienen que escuchar nuestro pedido. Y les hemos dicho que ya no haya más cementerio también de expedientes y estén encarpetados, archivados o bajo carpeta, sino que se dé la celeridad y se pueda castigar a estos pedófilos, ¿no? Y que realmente la Fiscalía se ponga a trabajar y también el pedido era la activación del sistema de protección tanto en la Fiscalía, y también en el CENEPA, Santiago. Este sistema de protección se tiene que implementar con profesionales. Exigimos también los profesionales que en su mayoría sean mujeres por el tema de confianza, no porque discriminamos, porque las niñas no tienen ese temor de acercarse ante un profesional varón para declarar o desvestirse para que les revisen. Eso no entiende el Estado, de que por cosmovisión, por cultura, las mujeres nunca se han desvestido o se han desnudado mientras no sea su pareja. Entonces, para ganar esta confianza, nosotras pedimos que en su mayoría sean mujeres, juezas, fiscales, mujeres también, psicólogas, para que puedan atender a las víctimas, a las niñas que son violentadas, mi estimada. Bien, Rosemary, periodista. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, no tiene que ver también con el hecho de que solo exista, por ejemplo, una cámara GESEL para estos 800 casos, muy pocas unidades, muy pocos profesionales, que de hecho 60 acaban de ser despedidos hace muy poco tiempo. Te agradecemos, Rosemary, el enlace, el haber tenido un breve espacio para hablar con nosotros de lo que viene sucediendo en Condorcanqui.
y nos sumamos a esta exigencia al gobierno, a que estos casos no queden en el olvido, pero que además no se siga repitiendo el patrón y que se empiece a trabajar urgentemente la protección para evitar que hayan más niñas violentadas. Te agradecemos mucho. Sí, señorita, a usted agradecemos y también exigimos que no han retirado a los traductores profesionales Eso, indígenas. ¿verdad? Dilo, por favor. Exigimos porque esto es la clave en el territorio para articular, para que las niñas sean escuchadas de lo que ellas mismas hablan. Todo eso nos ha quitado la fiscalía y exigimos que el fiscal de la nación active todo este sistema de protección. Si no es así, señorita, vamos a tomar acciones con nuestras propias manos, y ya le hemos dicho, de acuerdo a nuestras costumbres, porque no podemos ser ajenos a que no se nos dé la justicia, porque también somos peruanos, necesitamos que el Estado esté presente. Podemos articular con el Estado, caminar con el Estado para ver, porque hay mucha distancia con el Estado. Ellos tienen su sistema y que quieren que su sistema fallido sigamos trabajando, y nosotros también queremos como organización de mujeres que nos escuchen, y tenemos nuestra maloca, nuestro albergue temporal donde estamos asistiendo a niñas que llegan, que sufren violencia, pero nos falta concluir por temas económicos, no podemos terminar, y también estamos solicitando juguetes, ropitas usadas para las niñas. Estamos pidiendo también sábanas, utensilios de cocina para estas niñas, para poder atenderlas como tal se merecen, señorita. ¿Y cómo de verdad, podríamos por hacérselos llegar, Rosemary? ¿Cómo la ciudadanía podría hacerles llegar esas donaciones? Bueno, tenemos la cuenta del banco del BCP, de la organización, tenemos el YAPE, sino también a mi YAPE, igual nosotras estamos al tanto ahí. Tenemos la cuenta bancaria de la organización, también les puedo facilitar, que Bien. nos puedan colaborar. Nosotros ya tenemos amigas que nos colaboran una sabanita, 2 sabanitas, porque a veces llegan 7 niñas violentadas, 8, 10, y no podemos atender Cuidarlas a a todas todas. por igual, pero prestamos a las amigas, a las amistades, prestamos sabanita, nos prestan colchitas, con esas les cubrimos. Muchas vienen ensangrentadas y a veces necesitamos toallas higiénicas, kit de medicinas de emergencia necesitamos, no tenemos, ya a pocos queremos implementarnos, porque justamente la organización está velando por la atención a estas niñas. Bien, Rosemary. Bien, muchísimas gracias, Rosemary. Te envío un fuerte abrazo y como siempre seguimos en contacto para seguir denunciando lo que viene pasando en Condorcanqui. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a pedirte que te quedes un ratito, digamos, fuera de cámaras con mi productora Cristina, para que hasta al final del programa podamos pasar los números de cuenta de los que podríamos ayudar con donaciones a este albergue de Rosemary Pioc, que nos cuenta que la situación es gravísima en Condorcanqui y que es algo que ya sabíamos porque lo veníamos hablando aquí, ¿no? Ella misma ha sido quien lo ha denunciado, que es la poca importancia que le dan a la implementación de equipos especializados. Ahora, después de que se haya desarticulado, la preocupación era porque no iba a haber cámara Gesell, no habían profesionales, y lo que estaba diciendo Rosemary hace solo instantes, el tema de los traductores. Estamos hablando de una lengua distinta en la que las niñas llegan a denunciar y que sin traductores para poder iniciar el proceso es una denuncia que va a caer en saco roto, que ni siquiera se va a poder concretar. Esto es importante cuando hablamos también de interculturalidad y es necesario que lo tengan en cuenta en el sistema de justicia. Lo que hemos visto es que hace poco, recientemente, aparentemente hace solo una hora, ha salido un comunicado, aparentemente producto de la presión pública y de esta manifestación, que dice: tras críticas, el Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto. Esto fue publicado recién hace aproximadamente una hora. Y dice: luego de que el Ministerio Público cerró 2 fiscalías especializadas en Río Santiago y el Ceneba por falta de presupuesto, ahora decidió reactivar ambas. También evaluará el retorno de los trabajadores despedidos. Según el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, funcionarán a partir del sábado 14 de febrero.
Esto es algo a lo que le vamos a hacer seguimiento directamente con Rosemary. Esto se ha anunciado hoy luego de la presión de este tipo de manifestaciones organizadas por la ciudadanía y por las mismas personas de la comunidad Aguajún y Huampi. Así que vamos a ver en qué queda eso y si es que realmente van a resarcir este gravísimo error de desarticular las fiscalías y van a volver a poner en el centro la importancia de que esto no se repita, que esto no suceda y garantizarle a las víctimas protección, reparación y no repetición. Bueno, vamos a pasar a un siguiente tema, porque ayer lo vimos muy rápidamente, pero creo que es necesario que hablemos un poco más a fondo sobre lo que señaló el excongresista y ahora candidato de Fuerza Popular, Carlos Tubino, en materia de violencia sexual relacionada a niñas, niños y adolescentes y la banalización que hizo de esta, hablando o equiparándolo con posibles noches de placer. Vamos a escucharlo. Sí, pero la solución no es el aborto. O sea, la solución, yo lo he planteado desde el inicio que comencé a explicar mi posición. Para mí la solución es la educación. Seguro que no es la solución, pero ante esta situación su opinión es que no se debe dar el aborto y que las niñas o adolescentes embarazadas producto de una violación deben continuar con la gestación. Claro, es que no siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación. Pero hablamos de embarazos de niñas o adolescentes. Sí, claro, sí. ¿Noches sí. de placer de niñas o adolescentes, bueno, señor Tubino? Mira, lo vemos todos los días. O sea, no Pero es... son menores de edad, no tienen decisión respecto de ello. Cuando una persona adulta lamentablemente abusa de una niña o adolescente, no podríamos decir que ellas están teniendo una noche de placer. Sí. No lo vemos todos los días, señor Tubino. Lo que sí vemos todos los días son gravísimas denuncias de violencia sexual que se comete contra niñas, niños y adolescentes indefensos, quienes no pueden hablar de otra cosa que no sea un delito en esos casos. La única palabra posible asociada a ese acto de índole sexual con un menor de edad es delito. Luego de eso, trauma, dolor, injusticia, pero por ningún lugar, ni remotamente cerca, placer. Porque además le vuelven a preguntar, le reinciden en la pregunta ante probablemente lo incrédula que resulta la reportera de que esté afirmando esto y le dice, ¿placer? Hablando de niñas y adolescentes y dice, bueno, sí, lo vemos todos los días. ¿Dónde lo vemos todos los días? Lo que vemos todos los días son casos como los que acabamos de contar. 800 casos estancados de denuncias por violación a niños, niñas y adolescentes, Aguajún y Huampis en Condorcanqui, la Amazonía. Eso es lo que vemos todos los días, no lo que él ha pretendido normalizar y banalizar, poniendo como si fuese posible hablar de placer cuando en realidad lo que se está configurando es un delito. Recordar las veces que sea necesario que cuando hablamos de menores de edad no existe posibilidad de consentimiento. En caso supuestamente lo hubiese, se trata de un consentimiento viciado. Quiere decir que no se puede asegurar que se está dando de manera libre e informada porque un menor no tiene todavía las herramientas para tomar esa decisión. Entonces, lo que ha señalado el señor Tubino es gravísimo y como esta declaración, hemos visto otras que se están dando a raíz de que se pone sobre la mesa, por fin, el tema de la violencia sexual contra menores y de la mano el tema del aborto terapéutico. La candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, señaló que estaba en contra del aborto terapéutico incluso en casos de violación. Estamos hablando de una figura que es legal en el Perú. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Usted es partidaria del aborto terapéutico para casos de violación en menores? Ya. Primero tengo que rechazar tajantemente que se hayan vulnerado la identidad de estas niñas. A estas chicas hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Y esta información realmente las vulnera. Lo segundo es que en Fuerza Popular y quien habla está a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo, más no en caso de violación.
Es incongruente entonces lo que señala la señora Fujimori, porque dice que solamente está a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo, su vida corra riesgo. Bueno, evidentemente en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que resultan embarazadas producto de ese abuso, estamos hablando de riesgo de muerte, porque su cuerpo no está preparado para llevar a término un embarazo y mucho menos para atravesar un parto. Estamos hablando de un cuerpo subdesarrollado que puede tener una serie de riesgos médicos que, como usted bien ha dicho, ponen en riesgo la vida de la gestante. Estamos hablando de ruptura uterina, estamos hablando de hipertensión, preeclampsia, eclampsia, una serie de riesgos médicos probados que hacen que se establezca que una niña no está preparada para llevar un embarazo a término y que el embarazo infantil es tortura. Entonces, lo que está diciendo es que en teoría usted sí debería estar a favor de la figura del aborto terapéutico, que además ya es legal, no le corresponde estar a favor o en contra, es legal en el Perú. Como candidata presidencial, más bien el garante de que se aplique y de que lo puedan tener las niñas, las menores que lo necesitan. Recordemos que Perú ya ha sido condenado por negarle el aborto terapéutico a 2 niñas, los casos emblemáticos de Mila y Camila, de 11 y de 13 años. Y finalmente, porque todo esto va en un hilo conector, que se trata de una arremetida de grupos conservadores que además lograron eliminar dentro de la guía del aborto terapéutico las causales relacionadas con la salud mental. Esto es algo de lo que, por ejemplo, la señora Fujimori evita hablar y de lo que Milagros Jáuregui se enorgulleció en sus redes sociales hace algunos meses, que tiene que ver con las presiones que se ejercieron sobre la maternidad de Lima como institución y sobre el Ministerio de Salud para que modificara la Guía Nacional del Aborto Terapéutico. En esta guía, basándose en los principios de la Organización Mundial de la Salud, se establece que la salud mental forma parte de la salud integral de cualquier ser humano y como tal estaba establecido que la grave afectación a la salud mental de la gestante también podría ser un causal directo para la aplicación del aborto terapéutico. Ahí estábamos hablando casos, por ejemplo, como estos, de violaciones a niñas y adolescentes que evidentemente van a resultar sumamente afectadas, su psiquis afectada, dañada, producto de ser obligadas a llevar a término un embarazo que no entienden, que no pidieron y que es una tortura, es una forma de tortura para ellas que además pone en riesgo su vida. Formalmente tengo aquí algunas de las consecuencias directas que puede haber en una menor de edad a nivel psicológico: miedo constante, culpa, vergüenza, disociación, trastorno del desarrollo emocional. Todos estos certificados como graves afectaciones a la salud mental que grupos conservadores lograron que se eliminen dentro de la guía del aborto terapéutico. Para hablar sobre estas posturas y, bueno, declaraciones miserables, francamente, que están dando algunos de los políticos, los candidatos, ahora que el tema se pone sobre la mesa, tenemos conectada a Diana Miloslavich, quien es exministra de la Mujer. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí desde Cusco, con ustedes. Qué bonito, se ve soleado Cusco. Así es. Todavía no aparece la lluvia. Todavía no empieza a llover. Diana, ¿qué opinión te merece, pues, lamentablemente tener que escuchar al señor Tubino hablar de niñas y placer cuando en realidad se refiere a casos de abuso? Bueno, yo creo, decir que es lamentable que una autoridad, ¿no es cierto?, como es el señor Tubino, se exprese de una forma tan retrógrada, ¿no? O sea, es un pensamiento del siglo pasado. Sobre esto ha habido muchos avances, nuevas investigaciones. Quizás una de las más importantes es ha realizado la antropóloga argentina Rita Segato, donde
digamos, ha demostrado que las violaciones no tienen nada que ver con la sexualidad ni el deseo sexual. Las violaciones están en el marco, digamos, del poder, ¿no? De someter, ¿no es cierto?, en este caso a las niñas, a las mujeres. Es una forma, digamos, también de, de afirmar un tipo de masculinidad con la cual estamos en contra, ¿no? Y entonces yo le pediría al señor Tubino, al congresista, de que reconsidere lo que acaba de decir, porque esto no ayuda a, a un país, digamos, que en medio de un debate que asistimos frente al caso de estas niñas en Arequipa y también a las niñas Ahuajú Guambis, una persona con tanto poder desde su organización eh, haya expresado esta forma de ver, ¿no es cierto?, estos delitos que se cometen no solamente con las niñas que ahora están siendo, digamos, parte digamos, del escrutinio público, sino estamos hablando de cientos y miles de niñas violadas en nuestro país que también la están escuchando y también lo están escuchando, señor Tubino, mujeres quizás adultas o adultas mayores que han sido violadas cuando eran niñas y ellas saben y lo han escuchado que no tiene nada que ver con el placer, sino que fueron víctimas de niñas de abuso y de delitos que muchas de ellas en su momento no lo pudieron denunciar. Estoy también un poco queriendo ampliar esto porque uno conoce a lo largo de su vida mujeres, ¿no?, que hoy serán adultas mayores o ya son adultas y que han sufrido violaciones cuando han sido niñas y han quedado en total impunidad y ellas han tenido que seguir adelante en sus proyectos de vida y como tú has señalado también con muy poco acompañamiento, ni qué hablar de acompañamiento sobre su salud mental. Entonces, lo que quiero decirles es que acá hay varias generaciones que han vivido, digamos, siendo violadas, señor Tubino, y entonces yo creo que usted tiene que reconsiderar sus palabras que las afectan directamente. Sí, correcto. Es una afrenta hacia las víctimas de violencia sexual, a quienes les niega el haber sido en realidad precisamente eso, ¿no? Víctimas de un delito gravísimo. Diana, las últimas manifestaciones relacionadas al tema del albergue de Milagros Jáuregui se han hecho directamente frente al Ministerio de la Mujer, señalando a esta entidad de ejercer cierta complicidad o de no haber sido lo suficientemente firme en la fiscalización de bajo qué criterios derivaba a estas niñas. Como ex ministra de la Mujer, ¿qué crees que puede estar sucediendo y qué posición debería tomar ahora el ministerio? Bueno, mira, sí es cierto, digamos, como ex ministra, bueno, lamento, digamos, que haya una investigación que se haya demorado, ¿no? Pero que finalmente está en camino y que las investigaciones, también esto hay que decirlo, es que no caducan, ¿no? Y entonces sabremos en las próximas semanas, meses, porque todas las investigaciones en nuestro país duran tanto tiempo, cuál es la responsabilidad de las exministras, cuál es la responsabilidad de la dirección de infancia, ¿no es cierto?, y también, digamos, la responsabilidad que tiene la Unidad de Protección Especial en Arequipa y de la propia Fiscalía de Arequipa, que también, digamos, recién ha intervenido haciendo una visita inopinada a la casa. O sea, lo que yo quiero decir es de que sí, ciertamente hay responsabilidad del Ministerio de la Mujer, pero es responsabilidad también
de la Fiscalía, ¿no? Y también hay una responsabilidad del Congreso que ha, digamos, desarrollado todo un paquete de legislación que en lugar de, digamos, de fortalecer rutas, protocolos que garanticen la protección de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, lo que ha hecho ha sido flexibilizarla. Esto es lo que lo que ha hecho el Congreso en los últimos años. Y entonces, digamos, están bien, yo estoy de acuerdo con digamos, los plantones ayudan, pero las responsabilidades son compartidas también, porque en esto digamos, ha habido silencio frente a casos que ahora sabemos de una de las niñas que se ha suicidado, las niñas que han salido del albergue, y entonces quiere decir que los sistemas de vigilancia y de garantía de los derechos de las niñas en este albergue no han estado funcionando, no han estado funcionando. O sea, que el Estado peruano le ha fallado a estas niñas de una manera contundente, ¿no? Y creo que sobre eso hay que enmendar, ¿no es cierto?, todos los errores cometidos. Bien, Diana. Sí, finalmente preguntarte si es que el Ministerio de la Mujer tiene claridad sobre, bueno, al menos durante el periodo que tú estuviste, y si tú consideras que debe ser garante de acceso de estas niñas a su derecho al aborto terapéutico. En puntual te quería preguntar eso, como el ministerio es consciente que uno de la labor principal que tendría que tener es que cuando estas niñas llegan producto del abuso, ellas tengan información completa a todos sus derechos. ¿Eso pasa al interior del ministerio? Bueno, los kits de emergencia que Que se se tienen que entregan. entregar luego de un abuso, de un caso de violación, tiene que incluir incluso lo que es la anticoncepción oral de emergencia. Eso, digamos, sigue vigente, Ujú. no se ha modificado. Y es Hasta el cierto que momento. pueden haber protocolos que se hayan, eh, digamos, que se hayan debilitado, pero también quiero señalar lo siguiente, ¿no? Eh, Esta arremetida conservadora, encabezada en un momento por esta organización digamos, eh, social, ¿no? Que crearon y que alcanzaron una representación parlamentaria en nuestro país, también lo que ha hecho ha infundido mucho miedo y temor Mm, en los, eh, en en las los juntas médicas. funcionarios del Estado, ¿no? Oh, Entonces, ok. yo también quiero hablar a favor de ellos y de ellas. Hay mucho temor en el Estado peruano, tanto en el Ministerio de la Mujer, como en el Ministerio de Salud, como en la Defensoría del Pueblo, en las mismas fiscalías, porque, digamos, estamos en un momento en que cualquier funcionario público que esté por garantizar los derechos, digamos que a los que se ha comprometido el Estado peruano, Sí. son en muchos de los casos, estimada amiga, son trasladados, no se les ha renovado el CAS, ¿no es cierto?, Mm, los contratos. De esto se necesita una investigación y decir también de que estamos en un momento de que estos fundamentalismos han logrado infundir miedo y temor no solamente a las personas ciudadanas en general, eh, que no salen masivamente a la movilización, a los plantones ahora para demandar y denunciar, digamos que estamos perdiendo derechos, sino que eso también ha sido trasladado al propio Ministerio de la Mujer. Yo lo digo con toda transparencia. En uno de los plantones del año pasado, yo lamento, estuve en uno de los plantones y una de las personas, además eran plantones que estábamos en ese momento
demandando que no fuera funcionado el Ministerio de la Mujer con el Correcto. MIDIS, ¿no? De alguna manera había una corriente dentro de los feminismos, dentro de las organizaciones de mujeres también, de que el Ministerio de la Mujer tenía que seguir porque ahí están los servicios, los centros de emergencia, las líneas de apoyo, con todas las deficiencias que hay, pero que necesitábamos un Ministerio de la Mujer. Sin embargo, una de las funcionarias que estaba en ese momento, nos ocurre tomarnos una foto con una de ellas, y esta funcionaria, sí quiero decirlo, porque ya a esta altura de mi vida no pienso quedarme callada de nada, Por supuesto. fue por el solo hecho de tomarse una foto con parte de las personas, de las feministas que habíamos asistido a este plantón, la sacaron del ministerio. Siendo una directora, es cierto que algunas direcciones son de confianza, pero digamos, me queda claro que el caso de esta profesional, digamos que era cercana, que estaba porque el ministerio no fuera fusionado, que por el solo hecho de bajar al plantón y tomarte una foto con varias organizaciones, quedó sin trabajo en el ministerio. Entonces, pongo este ejemplo que conozco y también otros, digamos, que están viviendo en el Estado peruano, profesionales, aliadas y aliados a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Bien, bien, Diana, muchísimas gracias por conectarte con nosotros un ratito desde la hermosa ciudad de Cusco. Y nada, estaremos conectadas entonces para seguir hablando de estos temas que son tan necesarios. Y felicitaciones por tu programa, ¿no? Gracias. Que sigue día a día, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo, y decirles a Rosemary que todavía está, que sí ha sido, creo, una gran victoria y retroceso que la Fiscalía reconsidere las decisiones que están tomando. Así es. Que me parece bien que luche porque los traductores también sean traductoras mujeres, y yo creo que lo que ella plantea, que los maestros en esas zonas sean maestras. Nosotros tenemos que apelar, digamos, que en este periodo, ¿no?, en los próximos 10, 15 años, para revertir todo lo que está pasando con nuestro pueblo Aguajú y Guampis, deberíamos de establecer que quienes trabajen en esa zona de parte del Ministerio de Educación sean mujeres. Y haya traductoras mujeres reconocidas por el Ministerio de Cultura, ¿no? Yo creo que eso es central. Yo no digo que sea eterno, pero creo que cuando Rosemary dice que le llegan 7, 8 casos diarios. Es lamentable que una organización de sociedad civil pida a través de tu programa algo tan básico, digamos, y tan importante en un país donde los recursos tienen que estar donde las personas y estas mujeres, esta sociedad lo necesiten, no estén más bien, por otro lado, exonerándolo de impuestos a gente que tiene dinero y lo único que está haciendo es ser más rica y más rica, digamos, dejando de pagar impuestos al Estado peruano, que pudieran, digamos, en este caso, apoyar a organizaciones como las que tiene Rosemary, y que no tenga, a través de un programa de televisión, pedir las cosas elementales que necesita en su albergue. Es lamentable lo que pasa con el Estado peruano, y yo saludo, digamos, que por intermedio tuyo hay este apoyo tan directo a una organización como la de Rosemary. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias y un fuerte abrazo para allá, hasta que te llegue hasta Cusco, y conversamos pronto. Gracias a ustedes. Bien, ha sido Diana Miloslavich, ex ministra de la Mujer, y efectivamente lo que ella decía es que es vergonzoso que un albergue con necesidades reales, que recoge casos de niñas Aguajún y Guampis violentadas, tenga que pedir a la sociedad civil donaciones cuando el Estado, ya hemos visto, tiene recursos y acredita a diversos albergues y organizaciones. Por ejemplo, entonces, ¿por qué no se hace presente de manera institucional
en esta iniciativa que ha tenido la propia comunidad. Tenemos los números de cuenta de Rosemary. Para quienes recién se estén conectando, ella nos estaba diciendo que ahorita están necesitando muchísimos recursos porque reciben casos diarios de niñas que llegan con denuncias de violencia sexual. Estos son los números de cuenta del Consejo de Mujeres Aguajún y Huampis, que lamentablemente tienen que acudir a espacios como este para pedir que la sociedad civil les haga llegar algunas donaciones, incluso ha pedido víveres, ropa para las niñas, frazadas, porque las tienen que albergar en este lugar, dado que el sistema de justicia falla en protegerlas y no detiene a sus agresores que viven cerca en la misma comunidad y en la mayoría de las veces o en su propia vivienda o a solo casas de distancia. Este es también el yape de Rosemary Pioc y los números de cuenta del Consejo de Mujeres Aguajún Huampis, que están tratando de juntar recursos para este albergue. No quería cerrar el programa sin hablar sobre lo grave que me parece y que creo que nos parece a todas las personas, el anuncio de la liberación de uno de los implicados en el feminicidio de Solciret Rodríguez. Hoy, 13 de febrero, es el día en el que Kevin Villanueva está saliendo en libertad. Los padres de Solciret Rodríguez están sumamente indignados, el señor Carlos Rodríguez y la señora Rosario, la señora Charito, a quien desde aquí le envío un fuerte abrazo, porque no puedo siquiera alcanzar a imaginar lo que está sintiendo, que después de tantos años de lucha por obtener justicia para su hija, que fue asesinada de la manera más cruel, hoy tiene que ver como uno de los principales implicados en el caso sale en libertad. Un breve recordaris de esto por si usted no tiene tan fresco de quién hablamos cuando hablamos de Solciret Rodríguez, un caso emblemático de violencia contra la mujer que fue desatendido. Solciret tenía 23 años y era una chica universitaria cuando desapareció el 23 de agosto del 2026. Su mamá Rosario contaba a los medios que la primera instancia de recepción de denuncia, es decir, la policía, no quiso tomarla, se negaron a tomar la denuncia y lo que le dijeron es lo que le dicen a muchas mujeres que llegan a denunciar desapariciones. Seguramente su hija va a aparecer, de repente se ha ido con algún enamoradito, denle un poquito de tiempo. Finalmente, cuando se empezó a avanzar el caso y tras una lucha de casi 3 años enormes de trabas, burocracias y un sistema judicial que les daba la espalda, lamentablemente se encontraron los restos de Solciret Rodríguez ocultos de la manera más cruel en el departamento de Andrea Aguirre. Andrea Aguirre era una de las mujeres de quien los familiares de Solciret siempre sospecharon. Pero no era solamente ella la única involucrada en este crimen horrendo. Se trataba de Kevin Villanueva, el cuñado de Solciret, a quien ella ya había denunciado previamente por acoso. Desde la desaparición de Solciret, sus padres señalaron como principal sospechoso a Kevin Villanueva, el hermano de la expareja de Solciret y el padre de sus hijos, quien ella ya les había contado que la acosaba permanentemente. Después de mucha insistencia de pedirle a las autoridades que les hagan caso, de ser ellos mismos quienes prácticamente lideraron la investigación, se encontraron en el 2020 los restos de Solciret en el departamento de Andrea Aguirre, la entonces pareja de Kevin Villanueva. En el 2022, Kevin Villanueva fue condenado a 30 años por el delito de feminicidio, hallado responsable de la muerte de Solciret Rodríguez, y Andrea Aguirre, condenada a 28 años por el delito de homicidio. En primera instancia, también el hermano de Kevin, la expareja de Solciret, Brian Villanueva, y Yolanda Castillo, la madre de ambos, recibieron una condena de 3 años por encubrimiento, condena que finalmente resultó anulada. La defensa de Aguirre interpuso entonces un recurso de casación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que fue declarado inadmisible en el 2025. Sin embargo, la pena que sí se revisó fue la de Kevin Villanueva y se le hizo una indignante rebaja de condena
de una inicial de 30 años por feminicidio a solo 6 años, hallado no culpable del delito de feminicidio y solamente responsable de encubrimiento. Ustedes se imaginan lo que sintieron en ese momento los padres, la familia, los hijos de Sol Siret, luego de que la justicia ya hubiese determinado y establecido que Kevin Villanueva era culpable, se retractara y pasara de 30 años que le esperaban en cárcel a solo 6 que ya se cumplieron y hoy, según han informado diversos medios, 13 de febrero, Kevin Villanueva saldrá en libertad. Tenemos algunos de los comunicados que han sacado diversas agremiaciones que ven este tipo de casos y que han acompañado el caso de Sol Siret desde el inicio. Familias Unidas por Justicia dice, casi 10 años sin sentencia firme, 30 años como coautor en primera instancia, hoy queda en libertad sin que la Corte Suprema fije casación. ¿A qué se refiere esto último? A que los padres, la defensa de Sol Siret Rodríguez, planteó este último recurso de casación, pero hasta el día de hoy, como no hubo fecha, no se les dio una fecha para la audiencia, entonces va a salir en libertad. El recurso no ha sido evaluado a falta de fecha y va a salir en libertad. Teníamos también un comunicado de Flora Tristán, que lo vamos a leer por ahí, que dice, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la situación actual del caso de Sol Siret Rodríguez Aybar, víctima de desaparición y feminicidio. El día de hoy vence la pena privativa de libertad de 6 años impuesta a Kevin Villanueva Castillo, luego de que en segunda instancia se variara su condena por el delito de feminicidio a encubrimiento real. Esta decisión ha permitido que uno de los involucrados recupere su libertad, generando un grave mensaje de impunidad y revictimización a la memoria de Sol Siret y su familia. Seguiremos alertas y acompañando este proceso, no retrocederemos frente a decisiones que debiliten la respuesta estatal ante la violencia feminicida. La lucha por Sol Siret y su familia continúa. 3 de las personas implicadas en el delito, 2 de ellas, su pena fue anulada, que era solo 3 años inicialmente, no recibieron esa pena. Y ahora el principal señalado junto a Andrea Aguirre del asesinato de Sol Siret solo cumplió 6 años de una condena que originalmente era 30 años, estableciendo que habían suficientes elementos probatorios para que se hablase del delito de feminicidio. Pero luego dijeron que no, que simplemente encubrimiento, una reducción indignante de la pena, que hoy se concreta en la libertad de Kevin Villanueva y el dolor y una cachetada nuevamente a una familia que lleva años buscando justicia para su hija. No vamos a abandonar este caso, vamos a hacerle seguimiento también porque esto no puede quedar así. Y como bien decía el comunicado, no solo por el caso de Sol Siret y la justicia que su familia merece, sino por el gravísimo mensaje de impunidad que nuestro sistema de justicia envía una y otra vez, señalando, diciéndonos a través de sus acciones que está del lado de los agresores y no de las víctimas. Con eso vamos cerrando el programa. Les quiero agradecer por acompañarnos toda esta semana que ha sido movida, pero este espacio es necesario para hablar de estos temas, no sin antes pedirles que nos acompañen con sus likes, como cada tarde, comentarios, que compartan este video y que se suscriban y decirles que tengan un bonito fin de semana dentro de lo posible. Nos vemos aquí en este mismo espacio el lunes a las 3 de la tarde. Chao, chao.